Se hablan de olas de 14 metros incluso, y yo les sigo insistiendo, estamos en una zona muy plana, estamos a escasos metros de la orilla de playa, y hacia el fondo están ya las viviendas de edificios, departamentos de 4, 5, 6 pisos. Acá es una zona donde incluso el letrero acá lo dice, área de riesgo de tsunami. Hay efectos también de los tsunamis del siglo XIX, por lo tanto, acá la gente tiene que estar preparada y saber lo que tiene que hacer al momento de un gran evento sísmico, producto de que la planicie finalmente es un paso liberado para el mar. Sí, en este caso particular de la ciudad de Arica, el segmento norte de la ciudad, todo lo que es la zona de Las Machas, Chinchorro y la sector de Cardenal Silva Enríquez, claramente tiene niveles de exposición altos. ¿Por qué? Porque ciertamente la topografía es de muy baja altitud y eso permite que cualquier inundación desde el mar, en este caso un tsunami, penetre con facilidad tierra adentro. Sin embargo, hay que considerar de que en este caso el umbral de peligro probablemente es la carretera 5, la ruta 5 que va hacia el Perú, que llega hasta Alaska, ¿cierto? Y ciertamente tenemos población expuesta. Una forma de convivir con esta amenaza es tener medidas estructurales o no estructurales. Ciertamente nuestro país no tiene mucho presupuesto para construir muros ni compuertas contra tsunamis, por lo tanto lo no estructural es la alternativa. En ese caso, normativa, restricciones al desarrollo urbano, qué localizo y qué no localizo son formas de convivir con este tipo de fenómenos y en ese tema tenemos tareas pendientes. Yo le quería decir a Karen, a Jordi, a Julián también, a todo el público, el buenos días a todos, nos están viendo a lo largo del país a través de la señal internacional, no solamente informamos, sino que también enseñamos. Por ejemplo, acá hay un símbolo claro de los efectos de un tsunami, de la fuerza que tiene el mar, y les vamos a enfocar directamente la caldera de un barco norteamericano, Marcelo, para que nos expliques qué hace esta estructura, este cemento, esta estructura, acá en plena orilla de mar. Bueno, más que orilla de mar, esta es una evidencia tangible de que los tsunamis han ocurrido en las costas del norte de Chile. Particularmente el barco Watery es un barco que el 13 de agosto de 1868 estaba frente al Morro de Arica. En esa época no había un puerto, la isla Alacrán era el lugar donde se fondeaban los buques, y un gran tsunami generado producto de un terremoto en el segmento sur del Perú, sencillamente lo arrastra este tsunami y lo deposita en las partes bajas de la ciudad de Arica. Luego, 9 años después, solo 9 años después, un terremoto que ocurre en el segmento sur de esta gran ruptura, o sea, entre Arica y Mejillones, aparentemente, genera nuevamente un tsunami. Esto es el 9 de mayo de 1877, nuevamente las olas inundan la ciudad de Arica y ciertamente nuevamente mueven este barco que ya estaba varado en zona seca, en un continente. Por muchas décadas, este barco estuvo varado en zonas interiores y hace unos pocos años atrás, la autoridad local lo trasladó artificialmente y lo movió más hacia la costa, de modo que tenga visibilidad para que la gente aprenda lecciones de que ciertamente tenemos testigos tangibles de que grandes tsunamis han inundado las costas de Chile. Julián. Sí, Marcelo, estamos además en el estudio con Alfonso Campuzano, oceanógrafo de la Universidad Andrés Bello, para hablar del complemento de las aguas. Profesor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos y además de si va a ser un año lluvioso o no. Además de sísmico, que parece que ha sido un año muy sísmico. Estamos con Mauricio Bustamante. Buenos días. Torres. Oye, Mauricio, y preguntarle a Marcelo Lagos a propósito de la zona de ruptura. ¿Podría abarcar un gran movimiento del que se habla, Marcelo Lagos, en el norte a Arica, Parinacota, Tarapacá, incluso la región de Antofagasta, como zona de ruptura completa? Absolutamente. La falsa actividad sísmica particularmente va desde el sur de Perú, del sur de Hilo, hasta incluso pasado un poquito al sur de Mejillones, incluido Antofagasta. La tasa de acoplamiento particularmente va desde el sur de Iquique hasta pasado Mejillones, y en rigor podría ocurrir un gran evento de gran magnitud en este segmento. Ahora bien, ese es un escenario, pero nadie sabe en rigor cómo va a romper, cómo se va a producir el desplazamiento acumulado de tantos siglos, de tanto tiempo sin un gran evento. En un escenario creíble podría romper todo el segmento, y estamos hablando de 500 kilómetros o incluso un poco más. En ese caso podríamos tener un evento 8.8 o incluso de magnitud superior. Marcelo, en un ejercicio práctico, ustedes ya nos decían, están en una zona de riesgo de tsunami, donde están transmitiendo. Si viniera un sismo de importancia que les impidiera mantenerse en pie, ¿hacia dónde arrancan ahí? Porque tampoco hay edificios en altura cercanos, ¿no? No, hay edificios cercanos. La verdad es que estamos en una zona que son depósitos fluvio-marinos, predominan las arenas en superficie. Probablemente por rugosidad del terreno nos costaría correr un poco, pero particularmente yo y el equipo acá correríamos con toda nuestra fuerza. Somos gente sana, ¿cierto?, y atlética,
a zonas de seguridad. Aquí en esta zona, la avenida Capitán Ábalos, que está casi en la cota a 60 metros, en la zona de seguridad, yo creo que por lo menos en 20 minutos podríamos estar llegando, que más o menos es el tiempo estimado de arribo de olas a las costas de Arica en el escenario que ocurriera un gran terremoto con tsunami. Sí, nosotros, bueno, hemos aprendido contigo que para calcular la magnitud de un fuerte sismo es importante la longitud, el ancho de la falla, del desplazamiento de las placas tectónicas, la rigidez de las rocas, ¿no es cierto? Y el impacto se mide justamente porque hay asentamientos donde hay más personas, en el norte además son puertos importantes donde se embarca nuestro cobre, y se ha señalado, por ejemplo, que frente a un tsunami sería bueno evacuar hasta el canal de Chacao. Por eso queremos aprovechar que está con nosotros Alfonso Campuzano, oceanógrafo de la Universidad Andrés Bello, ya lo decía Julián, para hablar si será un año lluvioso, pero también para saber si este tren de olas eventualmente y si aumentara el nivel de las aguas del Pacífico podría afectar también a las zonas más expuestas de nuestro literal, pero principalmente la zona del sur. Totalmente de acuerdo. Fundamentalmente lo que aquí sucede va a ser debiera ser algo relativamente similar a lo que ocurrió en el sismo del 2010. O sea, el tamaño de ruptura, de la zona de ruptura, pareciera ser de un tamaño similar. Consecuentemente, los efectos deberían ser también relativamente similares, quizás un poco más altos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando un tsunami se genera fundamentalmente saliendo desde el continente hasta llegar a Japón, por ejemplo, que es lo que probablemente ustedes han visto en el caso del tsunami del 2010. ¿Genera necesariamente un tsunami? Por ejemplo, se hablaba de un 8, un 7,5, un 8 genera sí o sí. Sí, o sea, digamos, sobre 8 va a generar, digamos, y en realidad, digamos, cuando estamos hablando de la longitud de falla, de ruptura, estamos también hablando de una magnitud importante, estamos hablando probablemente de 8.5 hacia arriba probablemente. Ahora bien, parte de la energía sale hacia Japón, en esa dirección. Otra parte llega hacia la costa de la zona afectada. Pero en la zona que está hacia el sur va a tener efectos significativos, pero no catastróficos. ¿Por qué razón? Porque se va perdiendo energía a medida que se avanza y se va repartiendo en una larga costa. Y el se tangencial no de frente. O sea, uno podría hacer el símil del 2010 con lo que ocurrió, no sé, en las costas de Viña del Mar, Valparaíso, donde el tsunami se midió solo instrumentalmente, pero para la población fue casi imperceptible. Correcto, sobre todo que tenemos la ventaja en este caso desde el punto de Viña, pensando en Viña del Mar, Valparaíso, que la distancia que hay desde el norte, donde ocurriría el epicentro de ese sismo, a las costas de la zona central, es mucho mayor que lo que ocurrió en el sismo pasado. Por lo tanto, la dispersión sería mayor. O sea, la zona de riesgo en la costa de registrarse es menor. Ahora, pero ¿en qué ciudades abarcaría, básicamente? O sea, probablemente desde el mismo modo que en el sismo reciente en Valparaíso no hubo daños, porque la bahía de Valparaíso apunta hacia el norte y el tsunami venía desde el sur. Ahora, en este caso, sí vamos a recibir los efectos en la bahía en la forma que ya está. Tenemos un segundito también, Marcelo Lagos, que está en directo desde Arica, porque tenemos el llamado de la señal 24H, un tremendo incendio. Estamos viendo las imágenes de lo que ocurre en Vicuña Maquena con Departamental. Escuchamos la señal 24H. Derecha, y la columna de humo puede ver todo.